Y ahora quiero hablar con Rodolfo Cufré, que es el titular de la bancaria en Viedma y en la zona, y también tiene que ver con esto, porque el máximo referente de los bancarios en el país, Sergio Palazzo, va en un lugar expectante en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Está en el cuarto lugar y se supone que va a ingresar, ¿no?, a la Cámara. Así que me imagino que los bancarios deben tener alguna expectativa respecto de los proyectos y las ideas que se puedan volcar a partir de ahora en diputados. Rodolfo Cufré, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Gracias por atendernos. No, bueno, por favor, al contrario. Tener en la Cámara de Diputados al máximo referente de un sector gremial debe ser interesante, ¿no? Sí, yo te escuchaba en la introducción y yo diría que no solo los bancarios, sino los trabajadores en general deben tener expectativas cifradas con la presencia de la futura presencia, si Dios quiere, de Sergio Palazzo en el Congreso Nacional, porque está a las claras que uno de los, por lo menos en la actualidad, uno de los dirigentes que más se ha plantado de cara al poder y en defensa siempre de los derechos de todos los trabajadores, no solo de los bancarios. Y por supuesto que los bancarios estamos a pie juntillas en respaldo de su candidatura, porque para nosotros es un orgullo por ser nuestro secretario general y porque además siempre nos ha defendido como el mejor, siendo secretario general nacional, y hemos obtenido, hablamos muchas veces de esto, las mejores paritarias con su representación, ¿no? Entonces yo creo que en la provincia de Buenos Aires los bancarios, al menos todos, debieran acompañar con su voto a Sergio Palazzo. Y creo que también en general la mayoría de los trabajadores, salvo por alguna cuestión ideológica, deberían también respaldarlo, porque no hay ninguna duda de que va a poder representarlo de la mejor manera en el Congreso de la Nación. Claro, alguno estará pensando, el sector bancario salarial y económicamente por ahí es si no es uno de los mejores sectores del país, tienen sus responsabilidades, por supuesto, para eso, ¿no? Pero algunos dirán, bueno, ojalá los pueda trasladar al resto de los sectores, ¿no? A eso. Bueno, por ejemplo, uno de los proyectos que él se ha anunciado que presentaría en caso de acceder a la banca es la reducción horaria para todos los trabajadores, no para fomentar la vagancia y el poco trabajo, sino al contrario, con una jornada reducida a 6 horas, lo que se trata de fomentar es el empleo para aquellos que hoy no tienen ninguna posibilidad, por lo menos a corto plazo, de tener un empleo rentado y en blanco, ¿no? Entonces, la disminución de horas hace que la empresa o el lugar donde se presta servicio necesite de más trabajadores para cumplir todos sus objetivos. Por supuesto que esto no va a ser fácil, es un proyecto que ya lo tiene preparado y lo va a presentar, acompañado seguramente por muchos otros dirigentes sindicales que van a ser también diputados o que ya lo son. Pero el sector empresario seguramente va a estar en contra de esto, porque significa un gasto más para ellos, ¿no? Y sabemos que no son muy sueltos de bolsillo cuando se trata de dar trabajo. Entonces, sabemos que es un proyecto complejo, pero tampoco sacado de la galera, porque lo ha tomado de antecedentes que hay en todo el mundo, y hay muchos de los países del primer mundo que están yendo hacia ese lugar justamente buscando dar mayor seguridad en el trabajo a su sociedad. ¿Y este proyecto va acompañado también de otro para reducir las cargas que tiene que pagar un empleador a la hora de contratar a una persona? Y seguramente va a ser parte de la discusión. Cuando esto ingrese, seguramente del otro lado va a haber también proyectos para mejorarlo. Eso siempre ocurre, ¿no? Está visto que los dirigentes sindicales que acceden a una banca tienen una mirada diferente por ahí para llevarle tranquilidad a sus representados y para garantizar derechos. Nosotros, a través de la diputada Claudia Ormaechea, diputada nacional, que también proviene del sindicalismo bancario, y el compañero Carlos Cisneros, que también provienen del sindicalismo bancario, llevaron adelante la ley de teletrabajo,
impulsaron esa norma, que fue acompañada después en la Cámara de Diputados, para regular una actividad que fue originada por la pandemia, digamos, si no antes nunca se hubiera hablado de esto, y que se prestó también a mucha confusión y a mucho aprovechamiento del lado del sector empresario, creyendo que porque tienen que hacer teletrabajo, tenían que estar todo el día a disposición de la empresa porque estaban en su casa. Sí. Y esto hubo que regularlo porque el trabajador tiene que cumplir su jornada laboral, ya sea presencialmente, como en algunos casos, o ya sea desde su casa en forma remota, como ocurrió en otros casos por este tema del COVID, ¿no? Claro. Entonces, siempre tiene que haber una mirada proclive a defender o a continuar defendiendo los derechos de los trabajadores y a recuperar derechos, ¿no? En cuanto se pueda poder seguir recuperando derechos. Y para eso nada mejor que la mirada de un dirigente sindical que, como Sergio Palazzo ha demostrado en todos estos años, de qué lado está claramente, ¿no? Cufré, y eso del teletrabajo, de la ley de teletrabajo, ¿quedó bien claro todo? Porque en algún momento escuché, ni bien salió algunas críticas de unos sectores, pero ¿está claro que cuando uno se tiene que desconectar, se desconecta o no? Sí, ese es el derecho que tiene. Cuando uno se tiene que desconectar porque corresponde, se desconecta. No podés estar todo el día a expensas de, por ejemplo, en nuestro sector de trabajo, a expensas de un gerente más papista que el Papa, que se le ocurra a las 6 de la tarde mandarte un mail para consultarte cómo te fue con el cliente tal que atendiste a las 11 de la mañana. Sí. Se terminó a las 3:15, se terminó y se desconecta hasta el otro día a las 8:15, donde nuevamente tiene que acceder a la computadora para seguir trabajando, ¿no? De todas maneras, esta paulatina salida de la pandemia, gracias a Dios que se está dando en todos los sectores, también va a significar, y esto lo ha reconocido inclusive el propio Sergio Palazzo, que tenemos que volver al trabajo presencial. Eso se tiene que volver paulatinamente al trabajo presencial porque es la esencia del trabajo, donde uno tiene todas las herramientas, donde uno tiene el acompañamiento de sus compañeros de trabajo, de sucursal en el caso de los bancarios, y se trabaja de una forma distinta. Nosotros hemos tenido conocimiento de muchos compañeros que queriendo trabajar y cumplir desde su casa han tenido innumerables problemas porque no todos los bancos accedieron a brindarle al trabajador la tecnología necesaria para llevar adelante su trabajo. Muchos, por ejemplo, le proporcionaban un teléfono con característica en nuestra zona con característica 011. Vos bien sabés que cuando te llaman de un 011 lo menos que haces es atender. Sí, porque me van a vender algo. Que te están vendiendo algo. Sí. Bueno, detalles como ese han tenido que luchar los trabajadores bancarios para llevar adelante desde su casa esta pandemia, ¿no? ¿Todavía hay muchos que están trabajando desde sus casas, bancarios locales fundamentalmente? Cada vez menos, gracias a Dios. Han quedado los casos que son más complejos, digamos, ya sea porque tienen que atender a su familia o porque tienen alguna cuestión de enfermedad que no es posible compatibilizar con la presencia en la sucursal, o porque se está haciendo trabajo en burbuja también, porque realmente uno cree que la pandemia se está yendo, gracias a Dios, pero todavía no se fue. Entonces, el trabajo en burbuja en aquellas sucursales donde se puede por la cantidad de empleados se sigue haciendo. Entonces una parte está en su casa y otra parte está presencialmente en la sucursal. Bien, y nunca cobraron un plus por pandemia o algo similar los bancarios, ¿no? Pese a que siempre estuvieron trabajando. Se les ha pagado un plus a quienes han trabajado en forma presencial. Durante toda la pandemia. Bien, no me acordaba. Eso se ha logrado. Bien. Eso fue parte de la última paritaria. Bien, y una pregunta, por ahí no sé si, no es nada actual, pero siempre tuve la duda, con el tema de la tecnología, tanto home banking y todas esas cosas, ahora que uno casi ni necesita ir por algunos trámites al banco, ¿se perdieron puestos de trabajo o se ganaron en otro lado? Porque yo me imagino la cantidad de gente que tiene que haber manteniendo esos sitios web, actualizándolos, que no se caigan. ¿Cómo es eso? La cantidad de trabajadores bancarios respecto a, 30, 40 años atrás a la actual. Bueno, no iría tan lejos porque no tengo memoria de tantos años. Sí, perdón, me fui un poquito más atrás. Sí. Hablemos antes de la pandemia. Por suerte,
Por suerte, en la mayoría de los casos no se perdieron puestos de trabajo. En algunos casos se reconvirtieron, porque justamente la ausencia de clientes en forma presencial ha hecho que el banco donde había antes 3 cajeros, ya no haga falta que haya 3 personas en la caja, sino que con uno y el tesorero alcanza. Sí. Entonces esa otra persona se ha reconvertido a trabajar en el sector comercial. Ajá. Salvo en algunas entidades de la banca privada extranjera, sobre todo, no se han perdido puestos de trabajo, y bueno, y esa es la pelea a futuro, ¿no? Tratar de acompañar también con esfuerzo y con una mirada hacia la fuente de trabajo, que no se pierdan justamente eso, ¿no? Puestos de trabajo, porque siempre lo dice el mismo Palazzo y lo charlamos en los distintos plenarios. La fuente de trabajo es lo más importante. Si cuando uno entró a trabajar al banco no lo tomaron para que se desempeñe exclusivamente en tal lugar. Las circunstancias hacen que, respetándote el salario, el tiempo de trabajo y digamos la dignidad en el trabajo, o sea, que no te manden a barrer la vereda, vos tenés que adaptarte también a estos nuevos tiempos y facilitarle a la empresa que pueda cuidarte también el puesto de trabajo, ¿no? Bien, bueno. Rodolfo, gracias por atendernos, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que lo vaya muy bien. Rodolfo Cufré, el titular de la bancaria en Viedma, bueno, recién hablando un poco de la actualidad del sector, pero también mencionando la candidatura, va a ser diputado nacional por el lugar en el que está ubicado como candidato, Sergio Palazzo, que es el titular de la bancaria a nivel nacional, bueno, y los beneficios, según Cufré, que tendría ya incorporarlo a la Cámara de Diputados.